Hola, buenas tardes. Ya estoy aquí nuevamente en el canal Curso de Tesis gratuitos por siempre. Eh, Hoy vamos a ver el diseño de la tesis cualitativa. Precisamente vamos a estar basados en los enfoques de la tesis cualitativa. Me basé en el FLIC, en el Investigación Cualitativa, y en el libro de Alicia Guardián Fernández, Paradigma en la investigación cualitativa. Entonces, también vamos a hacer asesoría en vivo. Vamos aquí, esperemos 2 minutos, un poco, para que se conecten los compañeros. Eh, Especialmente emocionado porque hay un grupo de la Universidad de México, de la Universidad del Estado de México, que se está conectando con nosotros. Y también siempre gente de Perú y Guatemala. ¿Pueden escribir algo aquí? Mientras tanto, a ver con quién estoy conectado. ¿Sí? Bueno, voy aquí a mirar la tesis que me enviaron para ver un poco cómo puedo colaborar. Tengo una tesis de Silvia González, proyecto de investigación. Aguánteme un segundín aquí para que entren todos los compañeros. Muchas gracias por los aportes valiosos en el grupo. Gracias, Mayra. Honrado por conectar. Espero que les sea de provecho esta clase. Estoy descargando la tesis. Silvia González. No sé si todavía se conecta, pero bueno, de todo modo esta clase va a quedar grabada, así que vamos por ello. Su proyecto de tesis se llama Proceso de la enseñanza que promueven un aprendizaje autónomo en educación primaria. Tiene un poco aquí la relevancia, la introducción. Su pregunta es, ¿qué procesos de la enseñanza promueven el aprendizaje autónomo en la educación primaria? Lo primero que tengo que decir de eso, que esta pregunta está planteada como si fuera una hipótesis, porque usted está diciendo que ciertos procesos promueven el aprendizaje autónomo en la educación primaria. Primero, debe definir qué es un aprendizaje autónomo. Debe tener claro qué entiende usted por proceso de enseñanza y eventualmente promueve, ¿no? O sea, el decir que un proceso de enseñanza va a promover un aprendizaje autónomo, eso es una hipótesis y debe ser planteada como tal. No veo que hay una conceptualización sobre el aprendizaje autónomo, eso es lo que usted tiene que trabajar. Pero bueno, vamos de a poco, para eso estamos, para orientar. Entonces, en nuestro caso, la pregunta de seguimiento son las siguientes. ¿Cómo conceptualiza el docente primario el aprendizaje autónomo? Eso sería un objetivo, tiene que redactarlo como objetivo, o sea, será describir o explorar los conceptos de los docentes de educación primaria acerca del aprendizaje autónomo. ¿Qué cualidades debe impulsar el aprendizaje autónomo del estudiante primaria? No, esa pregunta está mala, señorita. Lamento decirle que esto no es pertinente. ¿Qué cualidades debe impulsar? ¿Cómo respondemos a eso, no? Las preguntas de investigación y que se deben traducir después en objetivos de investigación tienen que
tener respuestas. ¿Cómo vamos a saber qué cualidades deben tener si nosotros estamos haciendo un estudio, por lo que yo entiendo, exploratorio, para ver cuáles son las concepciones docentes acerca de la educación primaria? ¿Cuál es el planteamiento del modelo de educación en torno a la autonomía y cómo lo aplican el profesor de primaria? Ahí está mezclando dos conceptos. Por un lado, quiere ver algo como es la conceptualización del docente, es decir, algo cualitativo. Luego, quiere usted proponer cuáles son las cualidades que debe impulsar. Eso ya nos pasamos a un esquema aplicado, que en mi opinión está desalineado con lo que es el primer objetivo. Si es algo exploratorio, tiene que ser todo exploratorio. Si algo descriptivo, todo descriptivo. Y si algo es cualitativo, tiene que seguir una línea de interpretar opiniones, representaciones sociales, interpretaciones. Entonces, ¿cuál es el planteamiento del modelo educativo en torno a la autonomía y cómo lo aplica el profesor? Eh, Eso yo no sé cómo lo podría ver, ¿no? Podría verlo con observación participante. No me queda claro. Objetivos generales, fue necesario una dirección precisa, eso no, los objetivos son siempre verbos. La mayoría de los problemas relevantes, su fuente de formulación, eso está de más, yo lo sacaría. El objetivo general de la presente investigación es comprender los procesos de enseñanza que favorecen. Nuevamente, señorita, comprender los procesos de enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo, eso es una hipótesis. Usted va a explorar, va a indagar los procesos de enseñanza, si es que va a haber los procesos de enseñanza, ¿no? El problema es cómo vemos un proceso de enseñanza, ¿no? Yo creo que usted lo que tiene que ver o que quiere ver son las concepciones, el pensamiento docente acerca del aprendizaje autónomo, que es muy distinto decir que esto va a encauzar esto otro, a decir que queremos ver la opinión que tienen unos profesores sobre esto. La enseñanza que favorece el aprendizaje autónomo, el alumno de educación primaria, a través de la entrevista y la observación, eso no va. Eso es parte de la metodología que usted va a usar y no se pone en un objetivo general. Entonces, pues una pausa. Voy a ver como si alguien tiene alguna duda aquí en el chat. Aló, sí, amiga Akbak, gracias por conectar. Amigo Juan Carlos Puente, gracias por conectar. Estamos revisando una tesis que nos mandó una amiga. Estamos tratando de alinear los objetivos específicos y general para que todos podamos ir aprendiendo. Señorita, los objetivos específicos se plantean sin tanta introducción, que es de nuestro interés. A continuación, estamos muy interesados, que vamos a hacer esto, no. Son verbos y veamos cómo van. Conocer cómo conceptualizan los docentes de primaria el aprendizaje autónomo por medio de la entrevista. Saque por medio de la entrevista. Conocer cómo conceptualizan los docentes primarios el aprendizaje autónomo. Bien, hasta ahí, es un específico. Analizar los procesos de enseñanza que intervienen en el ámbito educativo en nivel de primaria, no. Usted no va a analizar los procesos de enseñanza que intervienen, porque para eso tendría que hacer un estudio cuasi experimental y ver un caso control. Y nuevamente eso está planteado como hipótesis. Tiene que también ver, observar, explorar, los procesos de enseñanza que se dan al interior del aula. Por ejemplo, si usted quiere asumir un enfoque etnográfico, tendría que hacer observación participante del aula si es que usted quiere ver un proceso de enseñanza. Es distinto observar un proceso de enseñanza que ver cuáles son el pensamiento docente que tienen estos profesores, docentes, pedagogos, como le digan en su país, acerca del aprendizaje autónomo. Y aquí está mezclando dos cosas. Por un lado, el proceso de enseñanza y aprendizaje autónomo. Cómo esas cosas dos se unen es lo que usted tiene que trabajar en el marco teórico, en el levantamiento del problema, como he venido trabajando, ¿no? Identificar el planteamiento,
que se presenta en los planes y programas de estudios vigentes mediante la investigación documental con respecto al aprendizaje autónomo, la intervención del docente. No, señorita, eso ya nuevamente se fue para otro lado. Eh, las tesis tienen que ser acotadas, temas pequeños, bien planteados y siempre tienen que estar alineados. O sea, si usted va a ver pensamiento docente, no salga del pensamiento docente. Si usted no está claro cómo va a identificar el planteamiento que se presenta en los planes y programas. Los planes y programas no tienen nada que ver con el pensamiento docente. En este estudio exploratorio, cualitativo, si quiere ver los planes y programas, tendría que hacer otro esquema, tendría que hacer un checklist, tendría que hacer un análisis de contenido y hacer una descripción semántica de lo que están diciendo los planes y programas. En mi caso, me parece que eso no es pertinente. Bibliografía aquí que nos podamos entender. Aquí viene lo que es la autonomía del estudiante. Esto. Señorita, bueno, soy un servidor y yo simplemente le doy orientaciones y usted verá qué curso sigue. En mi caso, en mi propuesta, yo haría algo cualitativo, descriptivo, exploratorio. Pondría como objetivo general eh, analizar los conceptos, las conceptualizaciones que tienen los docentes de primaria en torno al aprendizaje autónomo. Por otro lado, tiene que hacer un buen levantamiento del problema que son los procesos de enseñanza y cómo los procesos de enseñanza se vinculan al aprendizaje autónomo. Y un objetivo específico tiene que ir alineado con el general. O sea, ver un aprendizaje autónomo. ¿En qué? En las estrategias de estudio que tienen, las estrategias de aprendizaje que tienen los alumnos, no sé, en el trabajo pedagógico que realizan los alumnos en el aula, en el trabajo, en el proceso de aprendizaje de qué, de habilidades cognitivas que el alumno va desarrollando, y todo eso tiene que ser desde el pensamiento docente. O sea, usted va a estar con algún profesor de primaria, profesora, y le va a preguntar en estos, por ejemplo, tres ejes que les puedo decir, eh, en torno al, a la opinión que tienen sobre el aprendizaje autónomo, opinión que ellos tienen sobre las estrategias de aprendizaje, y por ahí va la cosa, ¿sí? Algo cualitativo, exploratorio. Más tarde, terminando esta asesoría de la gente que me esté enviando aquí sus cosas, mi mail es javiervillarmalbuenda27@gmail.com para hacer la asesoría en vivo. Vamos a trabajar el enfoque hermenéutico, el enfoque fenomenológico, el enfoque etnográfico, y vamos a tirar un poquitito a saber qué son las entrevistas y qué características tienen, ¿no? Entonces, señorita, voy a dar por finalizada su asesoría. Eh, lee algún manual de estudios de enfoque cualitativo en educación. Yo conozco un buen material y por favor elija un enfoque fenomenológico, hermenéutico, etnográfico. En su caso me parece que el que aplica etnográfico, si usted quiere ver procesos de enseñanza, tiene que ir y observar el aula y ver cómo los profesores están ejecutando estrategias didácticas para aumentar el aprendizaje. Sí, ojo con tener hipótesis en objetivo, eso es un error. Bueno, señorita,
Gracias por conectar y continuamos con la clase. Lupita Pérez, hola. Orlando Camargo, hola. Hola. Voy a dejar aquí mi correo. ¿Alguna duda, por favor, al chat? Aquí mismo voy a responder. Sí, vamos por alguna otra tesis. Voy a estar aquí conectado. Demos 2 minutos para ver si alguien se anima. No. Bueno, la función debe continuar. Trabajando en un libro, se llama Paradigma Cualitativo en la Investigación Socioeducativa, de Alicia Guardián Fernández. Eh, entonces, ahora vamos a ver eh, vamos a ver un poco los enfoques que hay en la investigación educativa. Vamos a trabajar la hermenéutica, la fenomenología, la etnografía, y vamos a explicar un poco qué son las entrevistas, ¿no? O sea, para que vamos teniendo claridad con eso. Orlando Camargo me pregunta, ¿en todas las investigaciones se deben tener las entrevistas? No sé a qué se refiere. Hola, Sandra. Eh, si su enfoque es cualitativo y su estrategia, su técnica de investigación de acuerdo a su objetivo son entrevistas, claro, tiene que crear un guión de entrevista alineado con los objetivos en que cada categoría y subcategoría refleje a modo de pregunta los objetivos que se te planteó. Hola, hola Santo, gracias por conectar, saludos. Bueno, entonces, por lo que yo he conversado con usted en la vez pasada, te quería hacer un plan de marketing, ¿no? Para posicionar un producto de un banano, ¿sí? De un platanito en el mercado de Bogotá. En este caso, como su objetivo tiene que ser proponer una estrategia de mercado, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, hacer grupos focales y preguntarle a la gente qué opina de esta torta de banana, ¿no? Y sondear un poco qué es lo que la gente quiere, cuánto está dispuesto de pagar, por qué le gustan los bananos, dónde compraría este producto de banano. Entonces, eso, en mi opinión, para hacer una estrategia de marketing, ¿no? Un estudio de mercado que va a conducir en una propuesta de marketing tiene que hacer grupos focales, no entrevistas, porque en los grupos focales lo que vamos a hacer, vamos a juntar a varias personas y vamos a ponerla a discutir, a conversar sobre el tema que nosotros vamos a estar planteando. En su caso, en torno a una rica y sabrosa torta de banano. Entonces, señor, gracias por la pregunta. Hola, Javier, desde Honduras. Gracias, señorita. eh, honrado de conectar por ustedes. Bueno, no sé si llegó más tesis. No llegaron. Para el próximo domingo, por favor, mándeme tesis para que tengamos material de asesoría, ¿no? Bueno, voy a empezar mi clase, ¿no? Gracias por conectar. Entonces, lo primero que tenemos que entender en una tesis es si vamos a elegir un método, claro, vamos a elegir un enfoque cualitativo o cuantitativo. Como ya he venido diciendo, si ustedes van a medir,
algo, van a ver algo que sea cuantificable, algo que se pueda hacer digno de tirar un porcentaje estadística, la batería de la estadística que nosotros tenemos, cuantificar, tienen que hacer una propuesta estadística basada en un cuestionario de encuesta, algo que se pueda medir. Pues eso estamos bien claros, ¿no? Si usted en lo cualitativo, lo que ustedes tienen que ver son las percepciones de las personas sobre algún fenómeno social, educativo, medioambiental, etcétera. Los estudios cualitativos, por favor tengan esto bien claro, los estudios cualitativos solamente pueden ver la interpretación que tienen las personas sobre un hecho social que tiene que ver con su vida cotidiana, ¿no? Yo hablo, vamos a ver un ratito más tarde con lo que es la fenomenología y la diferencia con la hermenéutica. Son primas hermanas, pero es súper común hablar de hermenéutica sin tener idea, ¿no? Hablar de fenomenología como decir, no, es que yo hago una tesis fenomenológica. Ya, y qué autor, cuáles son los supuestos que están detrás de la metodología, que no es fácil tampoco. Entonces hay que meterle lectura, ¿no? Hay que entrar un poco en un planteamiento del problema basado en teórico. Recomiendo este libro, ¿no? El que estamos mirando, el Flick, es bien bueno también, pero va a entrar un poquitito más en la explicación. El paradigma cualitativo en la investigación socioeducativa. A todos los que están aquí conectados, se los recomiendo. No solamente ve temas de educación, sino que ve temas, digamos, filosóficos en torno a la investigación educativa. ¿Preguntas? Lupita Pérez me pregunta, ¿qué opciones hay para interpretar la información obtenida en un grupo focal? Hola María, gracias por conectar. La opción que yo utilizo, esto a modo personal, ¿no? Siempre hay varias estrategias de análisis, es hacer lo que se denomina una rejilla de vaciado. Transcribimos las encuestas o los grupos focales. Ojo, que los grupos focales se interpretan como si fuera una entrevista. Quise decir entrevista, no encuesta. Los grupos focales se analizan como si fuera una entrevista grupal. No se hace distinción por quién habla, sino cuáles son los códigos lingüísticos, cuáles son las categorías que se van levantando. Entonces, usted hace grupos focales, los transcribe y luego va separando por categoría. Estas categorías se desprenden del objetivo. Estas categorías se van creando subcategorías como nombres chiquititos, nombres chiquititos de la categoría que usted está viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en el amigo Orlando, una de sus categorías podría ser opinión sobre el banano. Entonces, le pregunto a usted, señor, ¿qué opina usted del banano como fruta? ¿Qué propiedades cree usted que tiene el banano? Entonces, esa va a ser la categoría opinión sobre el producto banano, o plátano, patacón, no sé cómo le dicen en Bogotá. Entonces, van a ir saliendo códigos lingüísticos. Algunos van a decir que el banano es sabroso, otros van a decir que le gusta el banano porque tiene buen olor, porque le ayuda a la nutrición. Entonces, lo que usted hace, junta varios focus group y va a ir frente a estas categorías que va a ser opinión sobre el banano, va a ir comparando qué van diciendo los distintos focus group y usted hace uso de los conectores. Por ejemplo, va a decir cierto grupo de consumidores de bananos en la ciudad de Bogotá declaran que le agrada la fruta, el banano, ya que le produce un sabor que le genera un placer sabroso. De modo contrario, otras personas de Bogotá que participaron en el grupo focal no les gusta el banano porque piensa que en realidad su sabor no es sabroso y lo que les produce es algún malestar gástrico. Por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Yo no sé qué cosas pueden decir en un focus group sobre el banano. Pero entonces, señorita, frente a su pregunta, lo importante aquí es que las categorías
estén relacionadas con los objetivos, con preguntas y se analicen en lo que se llama codificar, ¿no? Es ir poniéndole como nombre y apellido a lo que la gente va diciendo y eso se pone como, digamos, es una etiqueta. Y usted compara esos nodos lingüísticos y va viendo cómo los focus group están teniendo, están hablando de distintos temas y esos distintos temas se van comparando. No es tan fácil explicar lo que es una codificación, pero espero que le haya quedado claro. Gracias. Hola, Ken, esto es un detallado, esto está detallado en Sampieri, dale una repasada. Sí, en el Sampieri, en la última edición, el Flick, yo creo que es mejor que Sampieri para estudios cualitativos. Google Flick tiene un tema, un capítulo entero para aprender a codificar y levantar código lingüístico. ¿Ven? Gracias. Entonces, volviendo al tema que estábamos tratando, si usted va a elegir un enfoque cualitativo, tiene que tener claro, tiene que elegir qué tema va a tratar, qué tema va a tratar, qué tema va a tratar. O sea, lo va a hacer con un enfoque hermenéutico, fenomenográfico, fenomenológico o etnográfico. Estos tres son los principales. Hay otro, ¿no? Etnometodológico, naturalista, etcétera, y esto se puede ir complejizando hasta el infinito, pero no tratemos todo, vamos a comiéndolo la tortita de a poco. Sandra pregunta, ¿esta interpretación de grupos focales se hace con algún software específico? Si usted quiere, ¿no? Use el atlactivo, el en vivo. A mí eso no me interesa, no me gustan. Creo que en realidad basar el análisis de una entrevista pensando que un software va a hacer el trabajo que hace el investigador, para mí me parece un error. Hay profesores guías en universidades que dicen, no, tienen que usar el Atlas T. Dije, ¿por qué? O sea, si una entrevista está mal planteada, eh, el Atlas T no le va a ayudar en nada. Y de modo contrario, si usted sabe usar el Atlas T y no tiene claro cómo se hace el levantamiento de códigos, cómo se arman categorías, el Atlas T va a ser una pérdida de tiempo. Si su profesor guía le obliga a que use el Atlas T, úselo. Por mi parte, a mí no me interesa. Esta interpretación, bueno, entonces, lo primero es entender que es un método. Me voy a dar el tiempo para ir lento con esto. Yo sé que no es tan fácil. Vamos a definir aquí lo que dice el libro que le estaba comentando sobre lo que es el método. El método es una especie de brújula que evita que nos perdamos en el caos aparente de los fenómenos o las situaciones que investigamos. No solo nos ayuda a no desviarnos del camino a seguir, sino que también nos indica cómo plantear las preguntas de investigación o problemas y cómo no sucumbir al embrujo de las técnicas y de los datos. Como podemos ver, el método también cumple con la función de solucionar problemas que emergen antes, durante y posterior de la ejecución de una investigación. Por método, tradicionalmente hemos entendido que es el conjunto ordenado de acciones que se realizan de acuerdo con cierta regla o norma, de tal manera que el método es un procedimiento adecuado para alcanzar determinado tipo de conocimiento. Las características principales del método de acuerdo con este enfoque son, etcétera. Entonces, como dice aquí la cita que yo estaba leyendo, el método es un curso, una estrategia sistemática para poder interpretar los datos, para tener a tener algo que esté un encuadre sobre los datos para no perderlo, ¿no? Tener un nivel taxonómico, clasificatorio, podemos decir. Vamos
a ver ahora el método hermenéutico dialéctico. Voy a hacer uso de mi amiga la pizarra. Siempre me ayuda aquí, yo soy un profesor antiguo y me encanta ver cosas por pizarra. Entonces, la hermenéutica se entiende por hermenéutica, descifrar, interpretar mensajes o textos. Esa es la definición de la palabra hermenéutica. La hermenéutica viene del dios Hermes, del griego, que era quien andaba transmitiendo los mensajes que decían los dioses, y que era que también le explicaba a los humanos qué decían estos dioses griegos. Entonces, la hermenéutica es una corriente filosófica inaugurada por Gadamer, que lo que hace este filósofo del siglo XX se pone a interpretar la Biblia, parte de los estudios bíblicos, o sea, decir que la metáfora, digamos, los relatos, estos cuentos casi fantásticos que vienen en la Biblia, podían ser interpretados por las personas, por los lectores. Recordemos antes que la Biblia era sitio sagrado solamente para los teólogos, o sea, la gente normal no podía ponerse a interpretar la Biblia. Entonces, voy a hacer uso de mi amiga pizarra. La pizarra es para mí, no para ustedes. La hermenéutica tiene un enfoque político también, o sea, una postura también ideológica en las ciencias sociales, como vamos a ver, a diferencia de la fenomenología, que lo que quiere ver es interpretar la conciencia. Aquí la hermenéutica, por ejemplo, se anula la separación entre sujeto-objeto. ¿Qué quiere decir? Que el investigador en forma conjunta penetra el espacio social de los investigados, y son los propios investigados, los sujetos de investigación, lo que también se autoanalizan. Aquí se dicen, se autoinvestigan. Yo me estoy basando aquí en el texto de Guardián Fernández. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice esta estudiosa. Entonces, el objeto de conocimiento son situaciones y fenómenos y estructuras socioculturales. Ojo aquí, que pensando en una entrevista cualitativa, si ustedes hacen uso del método hermenéutico, lo que interesa no son las personas en sí mismas, sino cómo ellas están relatando los procesos sociales, como ellos, hay un vínculo. Esto es micro y macro sociología. Por una parte, cómo cómo las personas perciben su vida cotidiana, pero a la vez cómo esto tiene una vinculación con la macroestructura social. Pensemos que la dialéctica viene de Hegel, ¿no? Este es el método hermenéutico dialógico, son las dos cosas. La dialéctica, claro, tiene que decir que hay una propuesta, que es una tesis y una antítesis. Lo que hace es, hay un argumento y un contraargumento, que a la vez eso genera un consenso, ¿no? Se ponen a dialogar dos posturas, y se llega a un consenso. Habermas después lo retoma, lo vuelve a tomar en la teoría de la acción comunicativa. También Habermas es un exponente hermenéutico. Hay digamos, componentes que tiene la hermenéutica. Uno de ellos es que es los procesos sociales también son un conjunto heredados de mitos, creencias e instituciones. Ojo aquí, que la hermenéutica, a diferencia de la fenomenología, está analizando procesos culturales.
Eh, por ejemplo, ellos tienen como, esto quiere decir que las personas se regulan, se dejan llevar por cosas anteriores a ellos, como son la estructura sociocultural, los mitos, las leyendas, eh, las representaciones sociales, podría decir Moscovici posteriormente, que es lo que hace que eso está moldeando la interpretación de la realidad social que nosotros tenemos. La hermenéutica, claro, o sea, quiere decir que recogiendo a Gadamer, lo que hace el ejercicio hermenéutico es hacer interpretaciones sobre, por ejemplo, las noticias. Pensemos, por ejemplo, ahora en el conflicto que está viviendo Chile por las reformas sociales que estamos nosotros reclamando, por las injusticias sociales que tenemos. Hay un imaginario sobre lo que es no sé, la desigualdad social. Entonces, ¿qué haría un sociólogo? Iría a entrevistar y decir cuáles son las opiniones o las representaciones sociales que tienen los propios manifestantes en torno a estas manifestaciones sociales, pensando que hay un antecedentes culturales del pueblo chileno, cómo esto ha venido desarrollándose a través del tiempo, los procesos sociales, las reivindicaciones de derechos sociales y cómo eso se genera, se interpreta en un tiempo determinado. Lo segundo, la segunda característica es que el ser es temporal e histórico. Nosotros, las interpretaciones que tenemos de la realidad social se hacen a través de un espacio temporal e histórico. El análisis hermenéutico parte de una de esas premisas, ¿no? O sea, que estamos las cosas que pasan en Chile en torno a los procesos sociales y las manifestaciones sociales en este caso, se tienen que analizar teniendo en cuenta que estamos en Santiago y que estamos en este año y que eso a la vez va a ir mutando, se va a ir desarrollando a través del tiempo. Entonces, los análisis de entrevistas que podamos hacer sobre los procesos sociales, culturales que estamos viviendo en Santiago de Chile, van a ir cambiando a través de los meses y las semanas. Entonces, es algo dinámico, algo cambiante. Eso es el segundo supuesto de la hermenéutica. Voy a leer una cosa también. Por ejemplo, dice, una de las características generales de la hermenéutica es la lingüística del ser. La hermenéutica aplica el modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico. La realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias e instituciones heredadas que afirman nuestro conocimiento de lo que es el mundo y de lo que es el ser humano. Es el lenguaje y únicamente este posibilita lo real porque es el medio a través del cual el ser se deja oír. Eso era el primer enunciado. El tercero es que el conocimiento entregado se basa en prejuicios y expectativas. Eso es lo que genera lo que se conoce como círculo hermenéutico. Nuevamente pensando que hay antecedentes sociales, culturales, que nos están mediando la interpretación de la realidad. Hay prejuicios, juicios y expectativas, que eso va cambiando. Por ejemplo, pensemos sobre la migración. Todas las personas tienen un prejuicio, algo que es anterior a ello, que está moldeando, por ejemplo, en una concepción
psicológica sobre lo que es un migrante, y a medida, por ejemplo, que estamos aplicando una entrevista, esta persona va a ir reflexionando sobre esos procesos, algo que está implícito, lo va a hacer explícito y esas preconcepciones se van a modificar producto de la investigación social. Por eso que la hermenéutica, vinculando con lo que dije anterior, tiene una postura política, ¿no? O sea, tiene que decir que el investigador está dentro de la realidad social que está investigando, ¿no? Se hace algo, una operación conjunta entre el entrevistado y el entrevistador. Y el proceso de entrevista, del diálogo, es un ejercicio reflexivo. Entonces lo que va a pasar es que las personas cuando empiezan a conversar generan reflexiones que modifican su punto de vista. Eso siempre pasa al momento de hacer una entrevista. Otro cuarto supuesto es que el conocimiento es parcelado. No podemos conocer lo que la gente efectivamente piensa. Esto es bastante lógico de entender. El análisis hermenéutico tiene bastante claro que en realidad lo que las personas dicen, piensan e interpretan no se van a ser expresados completamente y además es modificable porque a medida que pasa el tiempo la gente va cambiando de opinión. Entonces lo que hacen los estudios hermenéuticos es sacar ciertas parcelas, ciertos pedacitos de lo que la gente piensa y expresa y eso es lo que se analiza. Eso son los cuatro componentes del análisis hermenéutico. Espero que se haya entendido. Vamos a pasar al enfoque fenomenológico del señor Husserl. Voy a hacer una pausa. Me parece que me fui muy rápido aquí también porque a mí me encanta hablar de estos temas filosóficos. Soy un profesor antiguo. Vamos a leer el chat. Dicen, Juan Carlos dice, ¿cuál es el enfoque epistemológico de la investigación hermenéutica? Eso ya lo traté por más de 30 minutos, señor. ¿Cuál es la relación que se da entre el investigador y el objeto de investigación en este enfoque hermenéutico? Señor, lo dije. Esto es una relación en conjunto, según Alicia Guardián Fernández. Lo que hacen es que en realidad estas personas se ponen de acuerdo, hacen un consenso para poder investigar y como dice esta profesora, es una autoinvestigación, porque son los mismos investigados que analizan su pensamiento y llegan a nuevas reflexiones que antes de aplicar la investigación no tenían. Y eso genera el proceso el círculo hermenéutico para generar nuevos consensos y disensos gracias al aporte del investigador. ¿Ven? Pregunta Husserl. Husserl, qué bien. No te preocupes, la filosofía es muy necesaria, gracias. Estos son temas complejos de entender, pero vamos a ir de a poco, ¿no? Vamos a relajarnos un poco, vamos a disfrutar de los estudios cualitativos, que no es tan fácil. Mire, me llegó un proyecto de tesis. Señor Wilton, vamos a ver, hagamos una pausa, ¿no? Después que termine, señor, vamos a trabajar su proyecto de tesis, ¿no? Espero que queden hasta el final de la transmisión. El profesor Javier transmitiendo en vivo. Fenomenología. Ojo aquí que este enfoque
es bastante complejo. No es fácil decir, oh, voy a hacer una tesis fenomenológica, porque yo soy súper fenomenólogo. No, hay que tener manejo filosófico denso, profundo, para entender lo que es una fenomenología, y hay que dedicarle mucha hora al análisis de entrevistas. En mi opinión, es el enfoque más complejo cualitativo y el que necesita más formación filosófica. Entonces, ¿qué es la fenomenología? Es el análisis de los fenómenos individuales percibidos. Se concentra en lo que la persona vive y experimenta. Aquí hay una diferencia grande con la hermenéutica, porque en el proceso fenomenológico lo que queremos ver, como dice Husserl, es el análisis de la conciencia, lo que las personas piensan e interpretan. Es lo que Moscovici después habla de representaciones sociales. Aquí no importa tanto el análisis de la estructura sociocultural, sino que se hace una especie de paréntesis y se analiza lo que las personas sienten principalmente, lo que ellos sienten y lo que interpretan, lo que perciben en realidad. Por eso que como es un análisis de percepciones, siempre en varias tesis cualitativas se van a, se van a decir que usan un enfoque fenomenológico. Pero claro, yo creo que pocos han entendido bien lo que es la fenomenología. Son como el Logan que se dicen. También después vamos a ver que la teoría fundada, la Grounded Theory, es como si fuera la última chupa del mate, pero en realidad eso es interesante, pero es una estrategia de análisis de los datos cualitativos. No es una teoría fundada. No es que ustedes, porque usen la grounded theory, la teoría fundamentada, van a crear una teoría. Esos son conceptos que la gente que se pone de moda y empiezan a hablar así como repetir como loro. No es fácil. Entonces, permítame, vamos a leer entonces el método fenomenológico. La fenomenología de Husserl es un modo de ver, es un método filosófico que parte del análisis intuitivo de los objetos, tal como son dados a la conciencia cognosciente, a partir de lo cual busca inferir los rasgos esenciales de la experiencia y lo experimentado. Es el estudio de un fenómeno, tal y como es percibido, experimentado y vivido por una persona. Husserl acuñó el término Lebenswelt, no sé cómo se lee en alemán, mundo de la vida, mundo vivido, y este término expresa la matriz, este mundo vivido con su propio significado. Eso es lo que dicen que un poco de poner entre paréntesis. La fenomenología es como que congela un poco los prejuicios, los, los juicios, las interpretaciones de la realidad. Aquí esta autora habla del mundo natural, poner entre paréntesis el mundo natural. O sea, lo que la gente cree, lo que en realidad lo que se entiende por norma social, por ejemplo, se deja a un lado y lo que se hace es concentrarse en lo que la persona dice y cómo las interpretaciones que tiene. Es un método bastante complejo. También dice que una de las características es explorar las conciencias, las interpretaciones. Un ejemplo bastante interesante de un estudio fenomenológico
es los hijos de Sánchez. Oscar Lewis se mete a una vecindad, ¿no? Una vecindad en Ciudad de México y lo que hace, empieza entrevista de una familia humilde, ¿no? Una familia pobre que vivía como una vecindad, así como el Chavo del Ocho, ¿no? Es como... Es chistoso. Es como si yo fuera un antropólogo ahí a la vecindad del Chavo del Ocho y empezara ahí a aplicar en entrevista en profundidad. Entonces, Lewis creó una corriente potente en antropología, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacía Oscar Lewis era entrevistó al papá y entrevistó a todos sus hijos. Y lo que hace es, va haciendo una reconstrucción de la historia familiar. Y se da cuenta, por ejemplo, que el papá dice que algunas cosas son importantes, que en algún momento él quedó sin trabajo, que en algunos momentos los hijos no tenían que comer, pero él tuvo que salir a trabajar en cualquier cosa. Cuenta, por ejemplo, que los hermanos peleaban y un hermano le pegaba a la hermana. Y va creando un relato, una historia sobre esta vida en la vecindad, como la vecindad del Chavo. Y después él entrevista a los hijos, a las hijas, a la hija, y se da cuenta, por ejemplo, que las cosas que relata la hija no son, no son iguales a lo que está relatando el papá. La hija dice que a veces se cambiaron de casa y que en realidad no se acuerda, que en realidad el hermano le pegaba, y cuando entrevista al hermano dice que en realidad la, la hermana en realidad es una llorona, que lo único que hace es reclamar, que él nunca le pegó, etcétera. Entonces, pod- pudiéramos ver que en los hijos de Sánchez, Sánchez el papá, ¿no? Y los hijos de Sánchez son los hijos del papá, eh, cómo las personas vivencian esta vida cotidiana es distinta. Entonces lo que hace el antropólogo es comparar y explicar estos relatos. En mi opinión, esto es ese sí que es un estudio fenomenológico. Ese sí que es fenomenológico. Porque en realidad Oscar Lewis se olvida del resto. Agarra al papá y agarra a los hermanos y se pone a hacer una descripción densa de la vida. Él hace una historia de vida, o sea, de lo que están viviendo, va hacia el pasado y va creando un relato que después explica. Entonces, eso no es hermenéutico, no es interpretativo de que la estructura social, no. El tipo agarra la experiencia que le van relatando estos entrevistados, estos hijos de Sánchez, y crea un relato. Buen tema, interesante libro, ¿no? Del antropólogo. Ya, voy a terminar por fenomenología. No es un tema en que yo sea experto, simplemente tengo los conceptos claros y tengo cuidado por no meterme por donde no me llaman. Vamos a trabajar ahora el enfoque etnográfico, amiguitos. Etnográfico. ¿Qué es la etnografía? Voy a hacer esa pregunta para hacerlo más activo. Soy aquí, curso de tesis Javier Villar, pregunta a sus televidentes. ¿Alguien me puede decir lo que es la etnografía? ¿O qué entienden ustedes por etnografía? Por favor, sírvanse de conectar. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Aló, aló? ¿No? Bueno, la etnografía es es un enfoque de investigación. ¿Quién? Hola, ¿quién? ¿Quién vaca? ¿Quién vaca? Básicamente es una técnica que se construye de manera gráfica. Un pueblo que grafica, ¿qué quiso decir? No gráfica, que grafica
la vida de un pueblo. Claro, algo así es. La etnografía, hay que tener claro, Orlando dice que es una ciencia que estudia, sí, pues son unos científicos muy estudiosos. La, la etnografía es una corriente de la ciencia social, principalmente de la antropología, también de la sociología y también fuertemente en los estudios educativos, que lo que hace es describir la vida cotidiana de ciertos grupos sociales. Anteriormente se basaba, por ejemplo, en los estudios indígenas. Está esta idea de un antropólogo que hace trabajo de campo, que se va a vivir en una comunidad indígena y va describiendo la vida. Una de las características de la etnografía, que también aparece en el libro que estamos aquí estudiando, es un contexto naturalista. Los estudios etnográficos sí o sí tienen que ser un estudio naturalista, o sea, naturalista se dice que está anclado al espacio cotidiano, al espacio natural de nuestro objeto de estudio, de nuestro entrevistado y observados. Viene, por ejemplo, de los primeros exploradores europeos, desde la llegada de de Colón a América, que venían primero los primeros, los primeros etnógrafos, ¿no? Este que venía aquí a describir la vida de los indígenas, ¿no? Y crea sus relatos, por ejemplo, del mundo indígena. Y principalmente en el siglo finales del XVIII y en el siglo XIX, los antropólogos británicos fueron gente que hizo realmente un aporte a la ciencia social. Por ejemplo, que penetraron, por ejemplo, en India, se pusieron a describir la religión, las culturas que tenían los indios y cómo eso también fue una descripción, ¿sí? En la idea así como onda Indiana Jones, ¿sí? Que se va a vivir a una parte alejada y describe. Entonces, la etnografía es también una descripción de la vida cotidiana. En la segunda mitad del siglo XX aparece la etnografía urbana, también por antropólogos. Por ejemplo, en Estados Unidos se metieron antropólogos a ver la vida del barrio, ¿no? A ver cómo la clase baja, por ejemplo, cómo los jóvenes desempleados se vinculaban en las calles, ¿no? También, por ejemplo, los estudios que tenían que ver con el tráfico de drogas, la gente entraba en terreno, se consumía la droga ahí y se hacía como, digamos que se mimetizan con el espacio social que están investigando, ¿no? También, por ejemplo, aquí también un estudio etnográfico es, no sé, pues, meterse en una manifestación social y describir como si uno fuera un sociólogo participante y empiezan a describir, a ser parte del movimiento social, no como observador externo, sino como inmerso en la investigación social. La principal técnica es la observación participante. Esta es la principal técnica de los estudios etnográficos. Orlando me dice que es la historia de los pueblos y su cultura. Sí, pero eso sería una historia etnográfica. La etnografía es principalmente la descripción de, cierto, de ciertos pueblos o culturas y subculturas. Sandra García dice, describe los pueblos y su cultura. Claro, todo eso tiene que ver. Santos Wilton dice, es una técnica de investigación social en diversos grupos humanos o sociales.
Bueno, sí, la etnografía es principalmente la técnica, una técnica antropológica que también se ha usado por sociólogos y en estudios educativos. La técnica principal es la observación participante. Por ejemplo, en ciertos estudios de espacio educativo, si uno quiere ver las interacciones a propósito de la tesis anterior, que quieren ver cuáles los procesos didácticos de aprendizaje que tienen los profesores para fomentar el aprendizaje autónomo, hay que hacer un enfoque etnográfico, hay que ir a una escuela y observar cómo los profesores están haciendo clases, ¿no? El, el, el pero de esto que no es tan fácil, porque en un espacio educativo, cuando entra una persona externa que no es parte del aula, eso modifica eh, la conducta de los alumnos. Entonces, eso significa un rapport, ¿no? O sea, significa tiene que ir un proceso largo de ir habituándose a este espacio y que en realidad los alumnos y los profesores no te vean como un enemigo, ¿no? Como alguien que viene a intervenir el espacio. Entonces, una de las características de la observación participante es que se tiene que hacer con mucho tiempo y con mucho cuidado, porque la propia presencia del investigador modifica modifica la conducta de los observados. Entonces, bueno, hay varios trabajos interesantes de observación de aula. También hay un componente ético aquí en la etnografía de aulas, que cualquier cosa que uno diga, hable o incluso la presencia puede tener repercusiones negativas con los estudiantes. Leí por ahí, Juan Carlos dice, un libro que trabaja ese enfoque es En búsqueda del respeto, vendiendo crack, de Harlem Bourdieu Phillips. No lo conozco, señor, gracias por su aporte. Si nos puede contar algo ahí, con gusto le leemos el chat. Ken Vaca dice, leí por ahí que la observación participante también puede ser no informada. Eso sería una observación no participante. Eh, hay, claro, por ejemplo, si uno se pone en la calle y empieza a describir y observar lo que la gente pasa, eso sería algo no participante porque uno está mirando, pero aún así hay una participación de una persona. Por ejemplo, en los estudios psicológicos se hace una observación no participante cuando te meten adentro de una sala de espejo, te hacen una entrevista psicológica y hay una persona ahí que te está sapeando. Los zapotes. Los zapotes sería una observación no participante en ciencias sociales y en estudio educativo. ¿Cómo se hace también? Claro, aquí hay un ejemplo. Una investigación no participante es cuando graban una clase y después se analiza la interacción alumno-profesor, pero no hay nada que no sea participante, porque, porque ya el solo hecho de poner una cámara dentro del aula significa que hay una participación social, ¿no? Que hay un zapote que está grabando algo. Para reducir el impacto de la observación, puede ser. No estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que la ciencia social tiene que asumir, tiene que incluir que la observación modifica la realidad. Entonces, esos serían los tres enfoques que he preparado en esta clase. Voy a aprovechar de esto a explicar un poco
¿qué son las entrevistas, no? Es una pregunta, una pregunta bastante común, es ver que es una entrevista cualitativa. Todas las entrevistas son cualitativas. No vaya a escuchar a algún payaso que le diga que va a hacer una entrevista cuantitativa. Eso es un cuestionario o una encuesta. Eh, entonces, en los estudios cualitativos, la técnica por excelencia, la más común, es hacer una entrevista. ¿Qué es una entrevista? Algunos dicen que es una entrevista semiestructurada, que es un poco lógico porque se hace un guión de entrevistas, se hacen preguntas que se relacionan con el objetivo de investigación, y eso es semiestructurado porque a medida que la persona va hablando, va contando su historia, puede ir modificando las preguntas a hacer. Voy a leer algo del mismo librito este de Gurdian Fernández, 2007. Ejemplo, por medio de la entrevista cualitativa, la persona entrevistada se descubre a sí misma y analiza el mundo y los detalles de su entorno, reevaluando el espacio inconsciente de su vida cotidiana. Del mismo modo, Woodian Fernández 2007 expresa que la entrevista posee fortalezas metodológicas para indagar la construcción de significado. Eso lo escribí yo a propósito de lo que está arriba. Dice, cita textual nuevamente, la entrevista cualitativa permite esclarecer las experiencias humanas subjetivas desde el punto de vista de las y los propios actores. Estudio de las representaciones sociales personalizadas, coma, investigaciones de los sistemas de normas y valores, coma, captación de imagen y representaciones colectivas, análisis de creencias individualizadas. Entonces, como dice la cita que acabo de leer, las entrevistas son conversaciones. Esto tiene que ser, retomando lo que habla de la etnografía y la fenomenología, la hermenéutica, esto todo en un contexto de vida cotidiana. Bueno, por ejemplo, si uno quiere hacer entrevista en una escuela, tiene que ir y entrevistar a los profesores en su espacio educativo. Eso sería lo ideal, ¿no? Que estén dentro del contexto para poder ver qué opinan y simplemente relájense cuando tengan que hacer una entrevista. Ustedes ya van a tener sus objetivos de investigación claro. Esos objetivos lo van a pasar a preguntas en base a categorías que van a estar escrita en un guión de entrevista y simplemente van a preguntarle a alguien, van a decir, mire, estoy haciendo un estudio sobre la gestión escolar y esos son mis objetivos, ¿no? Es indagar, por ejemplo, la percepción o las opiniones que tienen los profesores, los pedagogos, las maestras o los maestros en torno a la gestión escolar. Entonces, una pregunta para romper el hielo va a ser, oiga señor, cuénteme un poco su experiencia aquí en el colegio. Eso simplemente para romper el hielo, para que la persona se explaye. Y luego van a preguntarle, señor, profesor distinguido, ¿qué es para usted la gestión escolar? ¿Qué es para usted una buena gestión escolar? Después de eso viene al tiro una pregunta anclaje, una cuña, preguntarle, ¿usted cree que la gestión escolar es algo fundamental en la educación? ¿Qué entiende usted por fundamental? Cuénteme, ¿por qué piensa que la gestión escolar es fundamental en la educación? Y ahí la persona se vuelve a explayar. Después va a haber, por ejemplo, una pregunta que diga, señor, cuénteme, ¿qué cosas buenas le ve usted o cuáles son las fortalezas que ve usted
de la gestión escolar en su espacio educativo, en su escuela. Ahí va a estar la persona explayándose, otra pregunta anclaje diciendo que uno vamos sobre la marcha, vamos a incorporar lo que la persona nos está diciendo para sacarle más información. Después puede venir la pregunta, la siguiente pregunta, ¿no? Y cuéntame, señor, ¿qué cosas malas o qué debilidades ve a la gestión escolar en su espacio educativo? Entonces, esas preguntas un poco van a estar cuadradas con los objetivos específicos. Eh, entonces, no sé si hay alguna duda. Esto ha sido la clase de enfoques en la investigación cualitativa. Kimbaca dice, acabo de subir un PDF sobre entrevista en profundidad, espero sirva al grupo. Claro, señorita, ¿a dónde lo subió? ¿Al grupo de Facebook? Metodología de la investigación workshop, creo, ¿no? Vamos a revisar el proyecto de tesis entonces. Espero que me acompañen aquí hasta el final de la transmisión. No va a ser más de 15 minutos para dar mi opinión a tiempo real. Entonces tenemos el título del proyecto es Eficacia comparativa de 4 principales activos frente al control de fasciola hepatica en bovinos Borus taurus en el Centro Experimental La Raya de la Universidad Nacional San Antonio Abdua de El Cusco. Eficacia comparativa de 4 principales activos. Sí, puede ser. Veamos entonces el plan de investigación, el problema de investigación, planteamiento del problema. Señor, el planteamiento del problema es una argumentación, nunca va con preguntas. Si usted tiene pregunta, eso es la pregunta de investigación, dice, de los 4 principios activos, ¿cuál es el que representa mayor eficacia frente al control de fasciola hepatica de bovinos Borus en el centro experimental? Eso tendría que usted preguntar. Eso, en mi opinión, está bien planteado, pero es una pregunta. No es un planteamiento del problema. Justificación es el trabajo, se justifica, aquí falta bibliografía, ¿no? La justificación no es que algo sea importante, sino porque los autores están diciendo que hay una relación entre la fasciola hepática y el desarrollo de los bovino o algún efecto de la fasciola hepática sobre algo, ¿no? Objetivo, vamos al objetivo, que es lo que me importa. Determinar la eficacia del Clozanet, Triblaclop, Nicloset, Cloursurur en el control de fasciola hepática en bovinos. ¿Sí? Y claro, eso me parece que puede ser un buen objetivo general. Ahora, para responder esto, usted tiene que hacer un caso control, tiene que tener bovino, tienen que tener vaquitas que le apliquen Clozanet, Tricamazol, Niclosin y otros que no, para que pueda usted medir el efecto, ¿no? O sea, no puede ser que todos estén tomando los mismos fármacos y vea si sube o si baja la fasciola hepática. Específico, determinar la eficacia del clonazepam 10% en dosis. Otro es determinar eficacia del cruzol. Me parece bien. Todo eso también debería tener uno que sea comparar, por ejemplo, las puntuaciones que tienen sobre los resultados de estos fármacos en la fasciola. Hipótesis, existen diferencias significativas entre 4 principios activos. Claro, eso tiene que hacer una prueba de hipótesis. Eso me parece bien. Variables, variable dependiente, variable independiente, fasciola independiente, cada uno de los principios activos, antimílico. Me parece que esto está bien. Está bien, señor. Me parece. Marco teórico, usted sabe lo que hace. Marco conceptual tiene claro, parece, señor. Me parece que esto está bien planteado.
Voy a tirarme al tiro de metodología para ver cómo usted quiere ver el efecto de estas cositas, ¿no? Que claro, los objetivos suena bien bonito decir vamos a medir el efecto, vamos a medir el efecto de estos fármacos, pero vamos a ver la metodología, ¿no? Ah, hoy día estoy azul, ¿no? Voy a bajar aquí la luz. Me gustó estar azul hoy día. No, se ve mal. Voy a seguir aquí. Azul, azul profundo. Vamos a ver. Señor, me parece que está haciendo un buen levantamiento del problema. Tiene que cuidar un poco la redacción y vamos a mirar la metodología, ¿no? Como dice Shakira, se me acaba el argumento y la metodología cuando veo tu linda anatomía, ¿no? A mí nunca me pasa eso, nunca se me acaban los argumentos ni la metodología. Uy, tesis larga, señor. Aguánteme en un minutito para llegar aquí. Marco metodológico, método, investigación, diseño, eso es lo que me interesa, población. Vamos al tiro a hacer la prueba de la blancura. Análisis, muestra, tamaño muestra, población, diseño, el estudio. A ver, veamos. Método de investigación observacional descriptivo. Señor, eh, si usted va a decir que va a haber el efecto de algo y va a hacer prueba de hipótesis, no, 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 mi amiguito, no puede ser observacional descriptivo bajo ningún punto de vista, porque si usted está diciendo que a estas vaquitas se van a tomar un fármaco y van a tener un efecto, eso es comparativo, porque van a comparar el efecto de varios fármacos, y correlacional, porque tiene que haber una relación como hipótesis, ¿no? Esta la hipótesis que usted tiene, que a estas vaquitas que toman estos tauros, estos machotes, estos toros, que toman este fármaco van a tener un efecto en un componente hepático, ¿no? Entonces, no puede ser descriptivo. Observacional tampoco, porque ¿qué va a hacer? ¿Va a observar las vacas? No, no, observacional es otra cosa. No es descriptivo, tiene que ser comparativo, comparativo, bivariado, van a ir viendo dos variables, viendo eh, la inyección de fármaco y el cambio que va a tener en la bilirrubina, ¿no? No sé, en el hígado, en qué sé, en los riñones, no sé. No conozco el tema de veterinaria, pero usted sí lo sabe. Y el estudio es de naturaleza aplicada a nivel analítico. ¿Por qué analítico? Nivel analítico, todos los estudios son analíticos. Descriptivo y transversal, ya dije que no era descriptivo, analítico tampoco, y transversal, claro, es transversal porque va a ser en un momento determinado. Señor, tome nota de lo que voy a decir, de esto estoy completamente seguro. Si usted quiere ver el efecto o la influencia de un fármaco sobre los niveles hepáticos, del riñón, del cerebro, de la guata, de la uña del pie, tiene que ver esto, tiene que hacer un caso control, tiene que haber un estudio cuasi experimental. Usted va a tener vaquita, dos grupos de vaquitas, ¿no? Do- dos grupos de vaquitas. Va a tener vaquitas de igual peso, la misma edad, la misma altura, las vaquitas va a separar macho y hembra, o sea, la misma cantidad de machos, la misma cantidad de no, con cuernos chiquititos, cuernos grandes. Va a tener estas vaquitas y va, va, la, va a hacer una clasificación, va a hacer una matriz y va a tener otras vaquitas que no le va a poner ningún fármaco, no le va a poner ninguno de estos tres fármacos. Y tiene que tener este grupo, si va a haber 6 fármacos, va a tener que tener un grupo de vaca que le pone el fármaco A
un grupo de vaca que no le ponen fármaco B, un grupo de vaca que le pone el fármaco B y que no le pone fármaco B, grupo de vaca que le va a poner fármaco C y que no le va a poner fármaco C, y va a ver si existen puntuaciones, diferencias estadísticamente significativas por una prueba paramétrica o no paramétrica, en las puntuaciones de nivel hepático, de riñones, no sé. Ahora, ojo, estaña y seca, yo no haría un estudio experimental. Es complejo meterse a hacer estudios experimentales con vaquitas, ¿no? O sea, algo ético. Si una vaca está enferma, ¿cómo no le va a poner fármaco, señor? Yo no estaría de acuerdo con ese estudio, fuera su profesor guía, se lo bajo. O sea, eh, describa las puntuaciones, explore, compare, pero no diga que va a haber un efecto de darle fármaco a estas vacas con los niveles hepáticos que va a tener, pues porque si estas vacas están enfermas, no le va a dar fármaco, o sea, que se mueran las pobres vacas, está claro que las van a comer con bistec, pero mientras tanto, si tienen un problema hepático, no le va a inyectar ningún fármaco. En mi opinión, yo no lo plantearía como hipótesis, no lo plantearía como un estudio comparativo, correlacional, sino como descriptivo. Usted dice que hacer un estudio descriptivo, pero lo está planteando como correlacional, porque tiene hipótesis. Usted está diciendo que a las vacas se le inyectan un, dos, tres fármacos y estos tres fármacos están teniendo cierto efecto en un nivel hepático. Eso me parece antiético, tener un caso control con vacas que no van a ser inyectadas, porque si están haciendo un experimento, me imagino que estas vacas tienen algún problema, ¿no? Alguna enfermedad. Entonces, si no, no se hace el estudio. Pero se lo dejo ahí. Hipótesis, si quiere hacer por hipótesis, es un estudio correlacional. Si quiere comparar tres tipos de fármacos, como dice el nombre, va a ser un estudio comparativo, y lea bien los acuerdos éticos del Colegio Veterinario de su país, porque andar haciendo experimentos con vacas que necesitan fármacos y que no tienen es antiético. Señor, hasta ahí mi aporte. Espero que pueda serle de utilidad. Ah, ¿Alguna pregunta más? Ya voy a dar por finalizada la clase. Quisiera leer algo de ustedes, ¿no? ¿Algo? ¿Sí? ¿Sí o no? Necesito explayarme un poco. Gracias. Bien, por la molestia. Investigación. Investigación científica. Señorita, si tiene un grupo de WhatsApp de investigación, por favor pónganlo, ¿no? Para que todos estemos aquí participando. Estas clases se suben al instante. eh, en, en este canal, las clases que yo hago los domingos en la noche van a estar ahí arriba en la plataforma, así que pueden volver a verlas. Manden su objetivo a javiervillarmaluenda@gmail.com. No más de 2 páginas. No está bien que yo trabaje gratis, pero cierto límite, ¿no? Si quieren una asesoría particular, eso tiene un costo, ¿no? Javier de algo tiene que vivir, ¿no? Bueno, Orlando, gracias. Lupita, gracias. Mayra, gracias. Ken, gracias. Y las personas de arriba, a la gente que conectó ahí de la Universidad de México, honrado con tener su presencia, amiga Akbal, gracias por conectar. Orlando, Lupita también, Sandra. Señores, yo me retiro. Gracias por conectar.